Hola Iglesia, te damos la bienvenida a este miércoles de fuego y milagro. Y en el día de hoy el Señor ha puesto una palabra en mi corazón de procesos que he pasado y que tal vez ustedes también. Y en esos procesos nosotros muchas veces pasamos por adversidades, ¿verdad? Y la adversidad es definida como una situación contraria, una situación que me genera angustia, que me genera aflicción, una situación de calamidad, de dolor o de miseria. Así es descrita la adversidad. Pero resulta que en la naturaleza también los biólogos hablan acerca de la ley de la adversidad. Y un ejemplo de ello que te quiero traer en esta noche es los árboles cuando son plantados en diferentes terrenos. Cuando un árbol es plantado en una zona tropical, sus raíces no son muy profundas, ¿verdad? Pero cuando ese árbol es plantado en una zona árida, en una zona seca, sus raíces alcanzan una profundidad, leí, que es aproximadamente inclusive de 9 metros. O sea, es un árbol que está bien arraigado y está bien cimentado por el terreno seco y árido en el cual se encuentra. Y en esta noche yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de árbol has sido durante tu vida? Yo pienso que podemos ser de cualquiera de los dos tipos de árboles según la situación que nosotros estemos atravesando, ¿verdad? O la madurez que tal vez nosotros podamos obtener o creer que el Señor ha sido esa fiel compañía. Y una de las cosas que me puso a pensar en este tema de la naturaleza fue el huracán que en el mes de noviembre la isla de San Andrés y Providencia sufrieron, que ha sido algo conmovedor de ver la necesidad, la crisis, pero también ver en qué estado quedó la naturaleza. Y nosotros claramente ahí pudimos ver que cuando la situación es adversa y tal vez ese árbol no está muy cimentado, es arraigado por la tempestad o desarraigado, perdón, o se lo lleva el terremoto, se lo lleva el huracán, ¿verdad? Y en la Biblia hay muchos ejemplos que nosotros podemos comparar con este tipo de adversidades que nosotros como seres humanos podemos estar atravesando. Y en esta noche te quiero invitar a recordar la historia de Esteban. Esteban fue uno de los primeros mártires cristianos, es descrito en la Biblia, en esos días que siguieron a esa crucifixión de Jesús, ¿verdad? Después de su muerte. Y en el capítulo 6 del libro de los Hechos, quiero que hablas tu Biblia en esa cita, habla de que Esteban lo describen como un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que era sabio y que el Espíritu Santo estaba con él. Y además de eso, el Señor lo respaldaba en prodigios y en milagros en el pueblo. Pero resulta que en esa sinagoga donde muchas veces Esteban llevaba ese mensaje, había gente que le irritaba escuchar la sabiduría con que Esteban hablaba. Por lo tanto, ellos decidieron armar un complot y manifestaron que Esteban estaba hablando blasfemia de Dios, de Jesús, de Moisés. Por lo tanto, él fue llevado a un juicio. Y en el capítulo 7 del libro de los Hechos, nosotros podemos ver que es un capítulo bastante extenso que es titulado La defensa de Esteban. Y podemos ver que en esos 53 versículos Esteban saca su respectiva defensa, que es bastante extensa, en donde él da los puntos de vista de la manera como el pueblo de Dios rechazó no solamente a Moisés, rechazó a José, rechazó a diferentes profetas y también fueron maltratados muchos de ellos. Y finalmente Esteban los termina llamando como que ellos eran asesinos y eran traidores, ¿verdad? Y en ese mismo capítulo podemos encontrar en el versículo 54, que es donde quiero que específicamente nosotros nos detengamos, de Hechos 7, versículos 54 al 60, dice: al escuchar
eso se molestaron tanto que se le veía en la cara lo furioso que ellos estaban. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Dice acá que él miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Dice entonces: miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos empezaron a gritar muy fuertemente, se taparon los oídos, ¿verdad? Y se lanzaron contra él. En el versículo 58 dice: lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Lo que dijeron esos falsos testimonios contra Esteban, dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó fuertemente: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. Yo me quiero detener en el versículo 56, cuando Esteban pone los ojos en el cielo y él ve literalmente a Jesús. En este caso no describen que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios, como en otros capítulos los hemos leído, sino que dice que Jesús estaba puesto en pie. Jesús estaba dispuesto a darle la bienvenida allá en el cielo a ese hijo íntegro y a poner sobre él esa corona de vida. Amén. Y en el versículo 57 aclaran de que las personas que se taparon los oídos, las personas que amedrentaron a Esteban durante todo ese juicio, era nada más y nada menos que todo el liderazgo religioso de Israel. Todo ese liderazgo religioso fue culpable literalmente de la muerte de Esteban. Pero en el versículo 58 vemos además que esos testigos se sacaron sus ropas, y el motivo por el cual ellos se sacan sus ropas es porque querían estar más cómodos y tener más fuerza para poder agredir la vida de Esteban. Finalmente Esteban es sacado de la ciudad y describen en este capítulo que su muerte fue una muerte bastante dramática y bastante dolorosa, porque fue agredido con piedras y esa fue la manera en que él murió. Pero a mí me llama la atención, siendo él un hombre íntegro, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios, él en ningún momento se le escuchó una voz de reproche ni de lamento, ni le dijo, cuando él mira al cielo, no le dice: Señor, ¿tú por qué has permitido esto? Si es que yo te he servido, Señor, yo te he buscado, yo he sido un instrumento en manos tuyos para bendición de la vida de las personas. No, Esteban lo describen en este capítulo, que en vez de reprochar por qué él había tenido ese tipo de agresión o por qué él iba a tener ese tipo de final, él le pide a Jesús que reciba su espíritu, literalmente, y demuestra a Esteban que aún, iglesia, en los momentos de dolor y en el momento de aflicción que yo puedo atravesar y que tú puedes atravesar, él decidió ofrecerle a Dios una ofrenda de adoración. Y a veces en nuestra vida nos cuesta tanto, porque la mayoría de nosotros tiene pruebas, tiene dificultades, tenemos necesidades físicas. La iglesia tiene necesidad física. Hay necesidad desde todos los puntos de vista, y nosotros cuando estamos atravesando esos procesos, muchas veces nos atrevemos a cuestionar la voluntad de Dios. Y cuando nosotros cuestionamos esa voluntad de Dios, entra a nosotros ese interrogante: Señor, ¿y tú por qué has permitido que yo esté atravesando por estas circunstancias? Señor, si yo todos los domingos voy a la iglesia, papá, si yo estoy sirviendo, yo estoy en un grupo de ADN, Señor, mira que yo estoy sirviendo en diferentes ministerios, Señor, ¿tú por qué has permitido que yo esté atravesando por esta adversidad? Y cuando nosotros hablamos de adversidad, hay un sinnúmero, ¿verdad? Y cuando entra ese interrogante, ¿por qué, Señor, yo tengo que estar atravesando por esta situación? Eso le pasa tanto a la gente cristiana como al no cristiano, porque nosotros sí somos hijos de Dios, pero la Biblia es clara cuando dice que vamos a tener aflicciones, pero que confiemos que el Señor ha vencido. Amén. Entonces, es claro, cuando muchos cristianos y no cristianos nos esforzamos en responder, tal vez cada mañana,
Señor, ¿tú de qué manera me vas a solucionar este problema? O Señor, ¿cuándo será que va a llegar esa respuesta que yo estoy anhelando, Señor? Y yo te quiero aclarar en esta noche que cuando nosotros nos sentimos solos, cuando el dolor, cuando el sufrimiento llega a nuestras vidas, lo más lamentable de esto no es solo que yo duela, que me duela, que yo haga un proceso de dolor. Lo más lamentable cuando yo estoy pasando por esos baches, por la muerte de un familiar, porque le han dado un diagnóstico a mi hijo que no es un diagnóstico con un pronóstico favorable, cuando yo me he sentido herida por mi pareja, cuando me han vulnerado mis derechos en el trabajo, cuando yo me he esforzado tanto, Señor, para que tú me des ese empleo ideal y tú, Señor, tú sabes que yo he estudiado y me he perfeccionado y eso no ha llegado. Y a menudo en nuestra naturaleza, nosotros muchas veces creemos que tenemos la autoridad de poder cuestionar por qué tú no me has respondido. Señor, mira que ya se está cumpliendo el tiempo y nada que llega a tu respuesta. Y hoy te quiero contar que en medio de la confusión que nosotros tenemos cuando confrontamos al Señor, lo más triste de esto es que nuestra fe se va volviendo trizas, ¿verdad? Y esa fe se derrumba cuando tenemos situaciones de dolor que son extraordinarias. Y yo creo que si nosotros los seres humanos escribiésemos nuestras vivencias de dolor, tendríamos una biblioteca que no tendría lugar de donde escribir un tomo más acerca de las experiencias de cada uno. Y yo en esta noche te quiero contar, durante mi especialidad en Buenos Aires, estando embarazada de mi hija, yo tuve la oportunidad de rotar por un servicio de pediatría oncológica. Y durante esas consultas médicas, mi corazón se arrugaba en ver el sufrimiento en ese padre y el sufrimiento en ese hijo, en donde yo clínicamente sabía que su pronóstico no era favorable, pero solo bastaba decir que el Señor era el que estaba en el control de esa situación. Y cuando nosotros pasamos esos dolores extraordinarios, literalmente somos estremecidos y podemos decir que hemos luchado, que hemos batallado y que tal vez esos padres oraron e hicieron hasta lo imposible para ver que sus hijos obtuvieran esa sanidad tan anhelada, ¿verdad? Pero en esta noche te quiero contar que el Señor nunca llega tarde, que a pesar de que tú sientas que Él ha decidido guardar silencio y que Él no ha restaurado tu hogar y que Él ha decidido guardar silencio y no ha cambiado esa actitud de tu hijo adolescente, si tú pretendes pensar que el Señor se ha olvidado de ti, te quiero decir en esta noche que tú estás equivocado. Y cuando el Señor guarda silencio, no simplemente lo hace a sus hijos. Ahora en la Biblia hay un sinnúmero de ejemplos que hablan de la manera en que el Señor guardó silencio también. Y uno de esos ejemplos es la vida de Job. Job, ante ese sufrimiento y ante ese dolor, él dijo: ¿quién me diera el saber de dónde hallar a Dios? ¿Y qué se dice de David? David le dijo: bueno, Señor, pero ¿hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? Y el mismo Jesús en la cruz le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y a veces esa misma situación de dolor nos lleva a preguntarnos: ¿dónde estás? ¿Dónde estuviste cuando más te necesité? Y yo en esta noche te quiero contar que cuando nosotros tenemos esas situaciones de dolor, cuando nosotros vemos que nuestra familia, sobre todo por este índice de mortalidad que en el 2020 se ha dado, lamentablemente, cuestionamos por qué se fue gente tan joven, cuestionamos también por qué gente que estaba llena de vida y que aún pastores que le servían al Señor, porque tuvieron que partir. Pero permíteme decirte que muchas de las preguntas que tú tienes del por qué Señor, muchas de esas preguntas se tendrán que quedar sin respuesta. Y yo he entendido este tema porque el Señor no está en la obligación de darme a mí ese detalle o ese minuto a minuto del plan que Él tiene para mí.
El Señor demanda de mí obediencia. El Señor demanda de mí entrega. El Señor también demanda de mí templanza, disciplina y demanda muchas cosas. Pero en busca de esas respuestas, leí en el libro de Eclesiastés 11:5, donde describen que el hombre más sabio, y sabemos que fue Salomón, él finalmente llega a la conclusión, Salomón, escuchen esto, que dijo que algunas cosas están más allá de nuestro entendimiento. Por lo tanto, nosotros carecemos de la capacidad para poder comprender la mente infinita de Dios. Lo voy a volver a repetir, que nosotros carecemos muchas veces de la capacidad de poder comprender la mente infinita de Dios. O dicho de otra manera, muchas veces yo como ser humano carezco de la capacidad de poder entender la manera en que el Señor va a intervenir en mi vida, iglesia. Y es claro cuando en 1 Corintios 2:16 dice, se hacen una pregunta, dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie, iglesia. Nadie conoció la mente del Señor. Y también se preguntan en ese mismo versículo, ¿quién le instruirá? Nadie le instruye. El Señor es soberano. El Señor es omnipotente, ¿verdad? Y Pablo es claro cuando en 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora, dice Pablo, conozco en parte, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, ¿verdad? ¿Qué entendí yo o qué pude interpretar yo con este versículo de Pablo? Que nosotros ahora tenemos un vistazo sombrío. Nosotros ahora tenemos un cuadro de nuestra vida y yo creo que cada uno tiene diferentes cuadros porque Dios es auténtico, ¿verdad? Tal vez tu cuadro es un cuadro abstracto de tu vida que no entiendes el porqué de las cosas. Tal vez tu cuadro está en esos tonos pasteles ya a estas alturas del partido, o tal vez tu cuadro está en una escala de grises. Pero ¿qué dice Pablo? Que ahora nosotros tenemos solo un vistazo sombrío, pero después nos veremos cara a cara y conoceré a Dios tal como Él me conoce. Yo no sé cuántos anhelan conocer a Dios tal como Él me conoce. Amén. Pero sí quiero tener presente que nosotros vamos a tener ese cuadro completo, iglesia, cuando estemos en esa eternidad. Y en esa eternidad, cuando conozcas a Dios de esa manera y cuando lo tengas cara a cara, tal vez muchas de tus preguntas van a ser resueltas. Yo tengo un testimonio personal. En mi familia, a la edad de 8 años, tuvimos un accidente con mi hermana, que en ese momento tenía 9 años. Ambas sufrimos un trauma craneoencefálico, pero la voluntad del Señor era de que mi hermana partiera. Y a lo largo de 30 años que han transcurrido, yo he podido ver el proceso de dolor, el proceso de duelo en la vida de mis padres. Pero de una cosa sí estoy segura, porque he visto a mi mamá como esa mujer de fe inquebrantable, en que su convicción era que yo sé que mi Redentor vive. Amén. Entonces, tenemos la esperanza, aún cuando pasemos por esos dolores extraordinarios, que el Señor tiene el control. ¿Cuándo va a tener ella esa respuesta? Cuando tenga a Jesús cara a cara, porque se la llevó de esa manera, siendo una niña tan noble y tan amorosa y tan dedicada a las cosas del Señor. Entonces, tal vez yo no soy la única que tenga este tipo de interrogantes, ¿verdad? Pero cuando nosotros pasamos por esas situaciones de adversidad y nos confundimos, muchas veces nos damos por vencidos, porque a nosotros nos gustan las cosas rapiditas, ¿cierto? Yo creo que ya lo he dicho varias veces. Y queremos que las cosas estén listas antes de que el rompecabezas encaje en cada parte, ¿verdad? Y cuando entramos en esa confusión y en esa ansiedad, la fe se va destruyendo, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo acelerado.
Ya si tenemos un dolor muscular porque hicimos un entrenamiento físico, ya hay un analgésico que actúa de manera inmediata, el café es instantáneo, y si sacamos una lista es larguísima porque queremos las cosas rapiditas. Pero la noticia que te tengo es que el Señor no está apresurado, pero nunca llega tarde. Yo te quiero invitar en esta noche a que tú dejes que Dios sea Dios. Él es soberano y Él sabe cuál es ese plan perfecto y idóneo para ti. Pero lamentablemente cuando la confusión llega a nuestras vidas, nosotros perdemos de vista al Señor, ¿verdad? Y surge la duda, sentimos que el Señor se ha ocultado de nuestras vidas, sentimos desilusión, iglesia. A veces nos sentimos abandonados y aparece Satanás diciéndote, el enemigo diciéndote, viste, tú tanto que ibas a la iglesia, que servías, que diezmabas, que hacías, si Él se olvidó de ti, ni siquiera se acuerda de tu dolor. Pero Dios, en esta noche, iglesia, te quiero recordar una cita que está en Deuteronomios 31, versículo 6, que dice, esforzaos en esta noche, esforzaos y cobrar el ánimo. No tengas miedo, no temas ni tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, ¿verdad? El Señor, iglesia, en el cielo no está caminando por los pasillos para ver cuál es el plan que tiene para ti. El Señor, iglesia, es tan organizado y Él no está pensando qué plan tengo para Sebastián, para Julia, para Olga, para Karen. No, el Señor ya tiene ese plan listo para ti. Porque Él dice en su palabra, recuerda que te quedes quieto, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en el dolor, sea cual sea el nombre que tenga, muchas veces nosotros creemos que sabemos qué es lo que nos conviene y muchas veces tomamos malas decisiones, ¿verdad? Pero te quiero decir en esta noche que lamentablemente tú podrás saber qué es lo que necesitas, pero el Señor tiene otros planes para ti. El Señor espera, iglesia, que tú en medio de la aflicción le adores, ¿verdad? Porque lo que el Señor te da, Él no te bendice a ti, ¿verdad? Porque Señor, yo necesito esto, ¿verdad? Muchas veces nosotros buscamos a Dios por la necesidad que tenemos, por esa añadidura, pero no lo buscas por lo que Él es. Y el Señor demanda de que entiendas que todas esas añadiduras van a llegar, porque la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Pero también te quiero aclarar en esta noche que a pesar de que no vas a tener todas las respuestas de tus interrogantes, hay cosas que están dentro del propósito de Dios, ¿verdad? Y dentro de ese propósito de Dios, ¿qué es lo que Él quiere a través de esas circunstancias? Manifestar su gracia, ¿verdad? Y muchas veces esa gracia, y esto es importante que lo tengas presente, no se revela en mi vida evitando el dolor. Porque el dolor muchas veces es inevitable. El dolor muchas veces hace parte de ese plan de Dios. Entonces, si Dios me permite atravesar diferentes circunstancias, es porque tiene un valor muy agregado el testimonio de mi vida, mi vivencia, las circunstancias como yo atravesé el proceso en la vida de otras personas, ¿verdad? Y un ejemplo de esto, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a Daniel Tres Palacio en Igle Kids. Es un hijo de Evelyn. Daniel tiene una parálisis cerebral espástica. Yo no sé para ustedes, pero para mí es algo sublime cada vez que yo veo a Daniel hablar con tanta autoridad a pesar de todo su proceso y a pesar de las limitaciones físicas que pueda tener. Y es una palabra viva, es una palabra real, es una palabra que puede edificar no solo la vida de otras personas, porque Daniel está edificando la vida de sus propios padres. Y ahí entendemos nosotros que el Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé si tu testimonio mañana más tarde va a ser para restaurar hogares, si tu testimonio mañana más tarde es porque fuiste violada en la infancia y porque tienes esa palabra
que va a calmar primero la palabra divina y luego tu experiencia, donde vas a demostrar que con Dios sí es posible poder atravesar las cosas. Amén. Y un ejemplo de esto, también vemos que Moisés, cuando se presenta ante el faraón, le dice que por favor que libere el pueblo, que está muy oprimido. El faraón lo que hace es oprimir más el pueblo. Y Moisés literalmente le dice, bueno, Señor, pero entonces ¿para qué me enviaste si es que el pueblo lo están oprimiendo más? En el momento Moisés no tuvo esa respuesta, pero lo que Moisés pudo hacer fue aferrarse a su fe, y con esa fe llegó muy lejos, ¿verdad? Y quiero que volvamos a la vida de Esteban, porque yo me preguntaba, siendo Esteban un hombre que servía al Señor, que hacía prodigios y milagros porque el Señor lo usaba, porque llevó el evangelio a esa ciudad, porque Esteban tuvo que morir de esa manera, porque Esteban tuvo que sufrir ese dolor físicamente de ser agredido con piedras y morir apedreado literalmente. Si nosotros medio nos tropezamos el dedito pequeñito con la cama y vemos estrellitas, no me quiero imaginar el dolor que sufrió este pobre hombre y la manera como pudo haber muerto. Pero la respuesta que te tengo en esta noche es que después de esa lamentable muerte de Esteban, dice que los creyentes empiezan a huir de esa persecución romana que se inició. Por lo tanto, por donde quieran que iban, esos creyentes iban llevando el evangelio del Señor. Y ellos hablaban de ese Jesús que sanaba, de ese Jesús que salvaba, pero también hablaban de ese Jesús que había resucitado, ¿verdad? Y la iglesia fue plantada, describen, en muchas comunidades y ciudades donde la buena noticia tal vez no había podido llegar de otra manera. Es importante también que si recordamos el versículo el versículo 56, 58, que dice que había un joven por testigo llamado Saulo. Saulo fue un gran perseguidor de la iglesia cristiana. Yo creo que Saulo marcaba hombre a hombre a cada cristiano, y muchos cristianos fueron presos a causa de esa persecución que él tenía, y él fue testigo fiel de la manera en que Esteban fue agredido. Pero dice que la muerte de Esteban contribuyó de una manera grande en la conversión de Saulo, quien fue ese testigo directo, ¿verdad? Saulo, llamado Pablo. Sabemos que Pablo escribió más del 40% del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vemos que la grandeza del Señor no se vio en esta historia de Esteban librándolo de la muerte, ¿verdad? Librándolo del dolor. La grandeza del Señor en Esteban se vio de otra manera. Él lo recibió de pie y le puso esa corona de vida. Pablo dice acá en una Biblia de estudio donde estuve mirando, que fue el hombre que tendría el mayor impacto positivo en el cristianismo que cualquier otro ser humano, ¿verdad? Sin duda, Pablo, el ser testigo de esa circunstancia, eso fue algo que hizo clic en su vida también, de alguna u otra manera, pero finalmente el Señor después lo llama y él empieza a predicar a su evangelio, y la gente cuando lo veía tampoco le creían, porque decían, bueno, y este no era el que estaba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Y en medio de la confusión que de pronto Pablo pudo generar en las personas que le rodeaban, he podido entender que Pablo también llevó un proceso. Y es importante en esta noche que entiendas que cada uno de nosotros tiene un proceso diferente y tiene un cuadro individual, ¿verdad? Que está teñido de diferentes colores. Iglesia, no te compares con nadie. Cada uno lleva el proceso y el duelo de manera diferente. El Señor te va a procesar, iglesia, en el área en que te va a usar. Te lo voy a repetir. El Señor te va a procesar en el área en que te va a usar. Yo desconozco cuáles son las áreas en que Él te está procesando, pero tengo bien claras cuáles han sido las mías y en cuáles estoy atravesando, ¿verdad? Y es importante que entiendas que la bendición que el Señor tiene para ti, Él tiene esos planes de amor,
dice la Biblia, Él tiene ese planes de amor, de esperanza para darte ese futuro, ¿verdad? Pero no, Él no está pensando ahora mismo qué plan le voy a dar a Olga, no. El Señor tiene lista tu bendición, iglesia, pero el Señor demanda de ti que estés preparado para que tú tengas la capacidad de poder administrar esa bendición, ¿verdad? Es importante, iglesia, que entiendas que el Señor primero tiene que hacer algo en mí para luego hacer algo por mí. ¿Cómo así? Yo, un ejemplo, llevo años orando, Señor, mira a mis hijos, mira a mi familia, Señor, mira la situación donde estoy, Señor, mira el corazón de mi esposo que no cambia, pero he entendido finalmente que el Señor tiene que hacer algo en mí, primero en mí, porque a veces nosotras como mujeres sacamos la lista de lo que queremos que el Señor cambie de nuestros esposos, pero ¿dónde está la lista nuestra? Y para que el Señor haga ese cambio en tu pareja, tienes que ser luz en tu casa y tienes que levantarte como autoridad espiritual. Amén. Es importante también que entendamos que Pablo llevó un proceso diferente y dentro de esos procesos, Pablo, les quiero recordar en el capítulo 28 de los Hechos, que Pablo cuando estuvo en la isla de Malta, literalmente él fue picado por una víbora. Pablo tampoco la tuvo fácil. Él le picó una víbora en la mano y la gente creía que él iba a morir y cuando finalmente se dan cuenta que el antídoto de Pablo es Cristo, ellos empiezan a mirar a Pablo como si fuera un Dios. Y finalmente Pablo también aprovecha esa oportunidad y les habla acerca del Evangelio, ¿verdad? Y otra parte de Pablo es que Pablo también fue apedreado en Listra. Dice que también lo sacan de la ciudad, lo apedrean y también lo dan por muerto. Y luego de que lo dan por muerto, las personas que le rodean su cuerpo eran las personas a las cuales él le había hablado del Evangelio. Y dice que él se levanta de manera instantánea. Eso me hace creer a mí que el Señor también obra en esos momentos extraordinarios. Él puede obrar de una manera muy particular, ¿verdad? Y no conforme con eso, Pablo se levanta con ganas de ir a Roma después que lo apedrean. Y luego de eso dice que Pablo en 2 de Timoteo es puesto preso, ¿verdad? Y que por orden del emperador Nerón, Pablo es decapitado. Y nosotros vemos que Pablo tuvo diferentes aflicciones a causa del Evangelio del Señor. Después de ser un perseguidor, tuvo diferentes aflicciones, porque a veces decimos, bueno, Señor, pero yo salgo de una y me meto en otra. Cuando no estoy preso me andan buscando. Señor, ¿hasta cuándo? Vamos a ver si le damos solución a esto. Pero Pablo fue claro cuando le dijo a sus discípulos que era necesario, iglesia, que atravieses muchas tribulaciones para poder entrar al reino de Dios. Que es necesario que atravieses muchas tribulaciones para poder entrar al reino de Dios. Y desde que él tuvo todas esas aflicciones, vemos que él nunca se detuvo. Si leemos detenidamente el libro de Hechos, siempre tuvo una dificultad, tuvo una adversidad, tuvo un momento de dolor físico, ¿verdad? Pero él no se detuvo en esa adversidad. Y en esta noche quiero que entiendas que es necesario que en medio del dolor debes de abrir tu boca, iglesia, y empezar a reclamar y empezarle a pedir a Dios esas promesas que Él te ha prometido. Debes de fortalecer tu fe, porque de otra manera, no hay otra respuesta, no hay otra forma en la cual puedas salir de ese proceso de dolor. El Señor puede obrar milagrosamente, como lo vimos cuando apedrearon a Pablo, pero quiero decirte que hay cosas que de pronto no van a cambiar de manera instantánea. ¿Por qué? Porque están dentro del propósito de Dios. Pero en medio de que yo estoy buscando, Señor, tu dirección y yo estoy orando, Padre, y yo estoy ayunando para que tú me des esa respuesta favorable, como seres humanos entendemos esa paz de Dios de la cual nos hablaba la pastora el domingo. El Señor nos da paz. El Señor, cuando tú decides entrar en intimidad con Él y buscarlo mientras Él pueda ser hallado, Él cambia tu percepción. El Señor cambia mi actitud de espera. Ya no estoy, se me va a acabar el tiempo. No, ya no estoy de esa manera. Ya estoy esperando que el Señor haga su perfecta voluntad. Y tal vez lo que yo veía como un problema, hoy lo veo como un propósito, ¿verdad? Y el Señor sabe cuál va a ser esa respuesta y el día y la hora en que tú y yo vamos a tener esa respuesta que nuestro corazón anhela.
Quiero decirte en esta noche, para ir terminando, que el no de Dios también te bendice. No simplemente la bendición es el sí de Dios, porque el Señor ve el mañana. Él ve el mañana, iglesia, y dice la Biblia que Él habita en la eternidad. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos buscarlo, cuando nosotros decidimos fortalecer nuestra fe, cuando nosotros decidimos darle ese primer lugar al Señor, te quiero contar que cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, podemos decir con confianza que todas las cosas, sí, todas las cosas cooperan para bien. Y te quiero regalar una última cita en donde entendía que finalmente, a pesar del dolor que yo tuviese, en Romanos 5, dice que nosotros debemos de alegrarnos al enfrentar las pruebas, las dificultades, porque sabemos que el Señor nos ayuda a desarrollar resistencia o paciencia, dice en otra versión, y que esa resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza, ¿verdad? Y me le llama la atención el versículo 5 que dice: y esa esperanza no acabará en desilusión. Y esa es la noticia que te tengo, que a pesar de tu adversidad y a pesar de tu dolor, esa situación no va a acabar en desilusión. ¿Por qué dice aquí? Porque no acabará en desilusión, porque nosotros sabemos con cuánta ternura te ha amado Dios, porque Él te ha dado el Espíritu Santo para llenar tu corazón. Y en esta noche quiero invitarte a que cierres tus ojos y a que empieces a pedirle a Dios que te permite habitar en su presencia. Señor, te damos gracias por lo que has hecho, papá. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que a pesar de la vicisitud, del dolor y de la situación, Señor, que cada uno de nosotros está atravesando, nos has regalado, Señor, que nuestra esperanza sigue firme, papá, y que esto no terminará en desilusión. Yo te pido, Padre, que llegues a cada corazón en esta noche. Yo te pido, Señor, que tú te lleves toda aflicción, todo dolor, todo duelo, Señor, que esté en proceso. Y te pido que con esa ternura, Señor, tú los envuelvas, papá. Tú los animes, Espíritu Santo, tú los fortalezcas, tú les ayudas a entender, Señor, cuál es el propósito por el cual están atravesando estas dificultades. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos a abrir nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que llegues a cada hogar, Padre, que tú suplas cada necesidad y que tú los bendigas de una manera extraordinaria. Amén.